Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Editorial Puskás. Por aquí estamos un día más, hoy con un vídeo un tanto diferente. Nos salimos un poquito de la actualidad. Siempre sabéis que la actualidad manda, pero también manda, yo creo, despedir a los que se merecen de la forma que lo vamos a intentar hacer nosotros. Y se va uno de los iconos, yo diría, del fútbol español a lo largo de las últimas casi 2 décadas. Concretamente, se va Marcelo Vieira da Silva Jr., el jugador del Real Madrid, y por aquí, junto al amigo Pablo Parra, uno de los presentadores de Marcador en Radio Marca, queríamos hacer un poquito el balance, los mejores momentos, cómo ha ido siendo esa trayectoria del jugador brasileño en el Real Madrid. Así que, Pablo, bienvenido al canal de Editorial Puskás. Pues muchísimas gracias, Iñaki, para que contéis conmigo por esto, que la verdad que Marcelo es uno de los jugadores que yo más admiro, que yo más venero y creo que es uno de los... claro, al final esto es un poco, ya voy a empezar a hacer un poco de spoiler, pero yo ya digo que aunque haya mucha gente que a lo mejor diga que este tío está loco, un poco por mi edad, yo tengo 26 años ahora mismo y yo, Marcelo es el mejor lateral izquierdo que he visto jamás en mi vida y el más determinante y de todo, incluso por encima de Roberto Carlos, porque claro, yo a Roberto Carlos lo empiezo quizás a vivir a partir del año 2003-2004. Entonces, de lo que yo he visto, Marcelo para mí es el mejor sin lugar a duda. Yo tengo un par de años menos que tú y por lo tanto más o menos voy en la misma sintonía. De hecho, hay que decir que Marcelo llega en enero de 2007 con 18 años y fíjate si es un talento precoz que llega desde Fluminense después de haber jugado 8 partidos únicamente de Brasileirao y 3 de la Copa Sudamericana, que equivale a lo que sería la Europa League en Europa, para entendernos. O sea, un jugador que era en condiciones pero que estaba todavía un poquito sin contrastar, y de repente vemos que en ese Real Madrid coincide con Roberto Carlos, con los últimos meses de Roberto Carlos. Ahí le cuesta todavía dar sus primeros pasos, 6 partidos esa primera temporada, la 2006-2007, y a partir de la 2007-2008, ya cuando le allanan el terreno con la marcha de la estrella que compartía demarcación con él, es cuando vemos que empieza ya a ser un peso pesado y juega ese mismo curso 32 partidos en la 2007-2008. Así que yo creo que Marcelo, según lo empezamos a ver nosotros, todavía no teníamos la suficiente racionalidad, Pablo, como para apreciar que era un jugador quizá tan diferente, pero los que lo han visto, este ya sí que decían desde el minuto 1 va a rendir, porque es el prototipo de lateral diferente que en el Real Madrid necesitas, no solo el rigor defensivo, que quizá ahí estén un poquito sus peros, sino sobre todo un jugador que sea creativo y que sea capaz de cambiar partidos. Sí, hombre, yo creo que al final el problema que tiene cuando llega es, primero, que es muy joven. De hecho, es muy manida la historia de que Marcelo llega a Madrid y no sabe ni siquiera que va a firmar por el Madrid. Le dicen que vaya a ver el club y demás, y él firma su contrato y es presentado por el Real Madrid. Recordarás que por aquel entonces el conjunto blanco había hecho mercados de invierno anteriores un poquito extraños y random, porque fichó a Casano en un mercado de invierno, porque fichó a Tomás Gravesen en un mercado de invierno, porque había sido una temporada un poco controvertida con las elecciones de Ramón Calderón, que prometió fichar a Zambrota, que prometió fichar también a Trezeguet, que prometió fichar a Kaká, a Cristiano y a Cés Fábregas, y no los fichó, y terminó llegando Mahamadou Diarra, Emerson, Van Nistelrooy. Es decir, jugadores que no eran un poco el top mundial. Es verdad que Emerson venía de jugar en la Juve, que Cannavaro venía de ser Balón de Oro después del Mundial 2006, pero no eran jugadores, creo yo que coincidimos todos, en los que, por ejemplo, luego fichó Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo, Benzema y Kaká. Y en ese contexto llega Marcelo a una plantilla, Iñaki, que si echamos la vista atrás, tenía 2 laterales izquierdos. Es decir, tenía a Roberto Carlos y tenía también a Raúl Bravo. Es decir, que tenía a los dos. Y ya llega un momento en el que Capello no termina de confiar mucho en él y juega muy poquito. Pero luego es verdad que con Schuster ya sí que parece que empieza a jugar un poco más. Le fichan a Heinze, que tampoco nos tenemos que olvidar, que también le vino bien para curtirse. Y luego el año siguiente, no sé si te acuerdas, pero con Juan de Ramos, Marcelo jugó mucho tiempo de extremo. Claro. Es verdad que el primer año con Schuster empieza a jugar, creo que de hecho incluso en el Camp Nou tiene que jugar Michel Salgado a pie cambiado porque no está ni Marcelo ni tampoco Gavi Heinze, y luego Marcelo termina jugando de extremo con Juan de, compartiendo incluso banda con Royston Drenthe. Es decir, que Marcelo tiene muchas etapas en el Real Madrid hasta que ya empieza a consolidarse, que para mí es el año de Pellegrini, cuando empieza a ser más clave, porque hay una eliminatoria contra el Olympique de Lyon en la que el Real Madrid no tiene ni a Xabi Alonso ni a Marcelo, y sufre muchísimo, porque Marcelo ya a partir de entonces empezó a ser un jugador con presencia en ataque y a ser un futbolista con unas cualidades brutales de manera ofensiva.
Al final, si al talento lo rodeamos de más talento, que fue lo que ocurrió en esa primera temporada, bueno, primera y única temporada de Manuel Pellegrini, cuando llegan precisamente los Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Raúl Albiol, creo que Arbeloa, es el gran verano, yo creo, en la historia del Real Madrid en cuanto a firmar jugadores. Ahí es cuando empezamos a ver un Marcelo ya ser realmente bestia. ¿Cómo defines a Marcelo? Si te pido una cortita y al pie, para quien no lo haya visto nunca, ¿cómo le venderías la moto? ¿Cómo le convencerías para decirle, punto número 1, que vea partidos, y punto número 2, que este lateral es algo irrepetible? Marcelo es el mejor lateral izquierdo que yo he visto. O sea, Habría que... es que ya con eso diría mucho. Y luego diría, Marcelo ha sido uno de los jugadores más importantes en el ciclo más ganador de la historia del Real Madrid. De hecho, es que mirando los números, hay que empezar diciendo que tiene 25 títulos este tipo, que nadie en la historia del Real Madrid, que es el equipo más laureado, tanto a nivel europeo como español, bueno, anda ahí con el FC Barcelona, 25 títulos por delante de los 23 de Paco Gento, aunque hay que decir que Paco Gento tiene 6 Champions, una más que el brasileño, y 3 por delante también de tanto Sergio Ramos como Manolo Sanchís, dos absolutos mitos también de la castellana. Y luego, en estos 25 títulos, hay que decir que tiene esas 5 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Esto ya es un poco casi más colectivo que de Marcelo, pero bueno, se aprecia a simple vista, Pablo, que es un jugador y un equipo que ambos iban de la mano, que en los torneos cortos, en los momentos del caos y sobre todo en la Copa de Europa, es donde daban el do de pecho, porque realmente tener una Champions menos que en ligas es algo que, salvo el Nottingham Forest de turno, casi nadie puede decir. Sí, hombre, yo, a ver, y lo más complicado de hacer ver, o sea, lo que me has preguntado antes, si viene, yo qué sé, pues por ejemplo, si dentro de 10 años o 15 tengo un hijo y le tengo que explicar qué era Marcelo, le tengo que decir que es un defensa que era de los hombres más importantes del Real Madrid, y me va a costar mucho decírselo, porque Claro. Marcelo, cuando el Madrid jugaba en ataque y cuando tenía la pelota, Marcelo jugaba a la altura prácticamente de los mediocentros, con lo cual era un futbolista más, y tienes que sacar de posición a muchos jugadores dentro del esquema defensivo que tú tengas, y para defensas cerradas eso es fundamental. Y Marcelo durante muchos años ha estado compartiendo banda con Cristiano Ronaldo, y Marcelo ha permitido que Cristiano Ronaldo se pueda ir al área, porque él rellenaba el hueco y además lo hacía con una calidad sencillamente, yo creo que inmejorable. Y digo lo de Roberto Carlos, es verdad que el otro día, tú conoces bien también a Alberto López Frau, que sabe mucho de fútbol y tiene una memoria fantástica, y un día yo le pregunté, Alberto, ¿tú es el mejor lateral izquierdo que has visto? Y porque claro, él tiene más recuerdo de Camacho, de Gordillo, de no sé, de todos los jugadores buenos que ha tenido el Real Madrid en ese carril izquierdo, y me decía que como Roberto Carlos ninguno, porque Roberto Carlos permitió a Zidane jugar sin obligaciones defensivas, y eso es verdad que fue muy importante en la historia del Real Madrid de la novena, pero es que yo la trascendencia en el juego de Marcelo no se la he visto nunca a nadie, y no se la ha visto jamás a ningún futbolista, y no sé, nunca has escuchado que Marcelo tenga una oferta de ningún club, porque él no las ha filtrado, nunca has escuchado a Marcelo armar lío con su renovación, porque realmente cuando ha venido el club y le ha querido renovar, siempre le han renovado, se ha sentido madridista desde el primer día. Es verdad que alguna vez con la prensa creo que ha sacado un poco los pies del tiesto, pero bueno, también es la forma de ser de Marcelo, pero yo creo que las temporadas del brasileño han sido sublimes, y para mí ya digo que es el mejor que yo he visto. Y respondiendo un poco a lo que tú decías, al final la carrera de Marcelo no está a la altura de nadie, nunca. Marcelo es el jugador que más títulos tiene en el Real Madrid, y eso es de valorar y mucho. Sí que se te queda un poco el regusto de que, por ejemplo, estos 2 últimos años han sido un poco raros, esos 3 últimos, pero también es verdad que estos 3 últimos años han sido ejemplares. Es que no hay ninguna salida de tono de Marcelo queriendo jugar más, obviamente porque querría jugar más, y el otro día le pillaron las cámaras de Movistar hablando con Isco, pero ostras, es un tío que ha ganado todo lo ganable y que ha estado callado en el banquillo, haciendo grupo y consolando a los chavales, así que yo creo que hay que quedarse con todo lo bueno que ha hecho Marcelo por el Real Madrid, que es mucho, y ya digo que para mí me parece el mejor, y me parece que sin Marcelo sería muy difícil entender al Real Madrid de las 4 de 5 Champions y de esta última Copa de Europa. Sí, sobre todo la etapa de Zidane, también la primera de Ancelotti, yo creo que ahí es donde vimos su prime en ese lustro sostenido. Marcelo, que ya lo apuntabas tú, en banda izquierda. El Real Madrid, yo casi desde que tengo también uso de razón, lo he visto construir desde banda izquierda, salir jugando, ahora que está tan de moda esto de estudiar las presiones,
el Real Madrid es un equipo que nunca o casi nunca se ha puesto nervioso, que no le ha quemado la pelota en campo propio, y yo creo que se ha entendido realmente bien con los Toni Kroos, con Luka Modric, pero sobre todo con el alemán, que era el que se acostaba también un poquito en ese perfil izquierdo para liberar a Marcelo. Marcelo iba por dentro, lo que comentabas tú de Cristiano Ronaldo, de cuando Marcelo le desdoblaba y el portugués podía ir hacia su pico del área para buscar ese disparo de media distancia. Ese jugador que también con Paredes retroalimentaba al astro portugués. Yo creo que ha habido pocas sinergias entre estos tres jugadores de banda, de perfil en este 4-3-3, que se han entendido mejor que estos. Pero claro, mencionabas que quizá le haya sobrado alguna temporada, las tres últimas, concretamente, tengo aquí los números delante, 23 partidos, 19, y esta última 17, ha ido perdiendo protagonismo, y sobre todo ha ido perdiendo protagonismo en partidos importantes, porque Marcelo en duelos de liga de estos intersemanales que meten con calzador ha sido uno de los que ha podido dosificar a Ferland Mendy. Cuando hemos visto al Real Madrid tener algún partido en Champions de estos últimos que sobraba, entre comillas, yo creo que Marcelo también ha sido uno de los que tuvo minutos ahí, pero realmente partidos importantes estos últimos años es lo que puede pasar un poco, lo que puede quedar ese sabor agridulce de decir este futbolista se podría haber ido, pues véase el caso de Xabi Alonso, sin ir más lejos, siendo uno de los más grandes, y sin embargo ha pasado también por ese rol secundario, pero con la humildad que tú apuntabas. Sí, o sea, por eso digo que al final se te puede quedar un poco de decir, ostras, Marcelo ha estado unos años que no ha terminado de aportar mucho al juego del equipo, porque el año pasado, por ejemplo, el año pasado, la temporada pasada, termina jugando Miguel Gutiérrez, que cómo tuvo que ver Zidane a Marcelo para poner a Miguel Gutiérrez, teniendo en cuenta que Zidane adora a Marcelo, que es la realidad, o sea, lo conoce desde hace mucho tiempo, y cómo tuvo que verlo para no ponerle en el terreno de juego cuando no estaba Ferland Mendy. Pero en cualquier caso, es que es lo que te digo, no recuerdas una salida de tono de Marcelo pidiendo jugar más. Me recuerda un poco, haciendo un paralelismo, a Chendo. Hay mucha gente que no se acuerda que Chendo ganó la séptima y Chendo estaba en la plantilla de la séptima, y Chendo había sido un lateral muy muy importante del Real Madrid. Luego es verdad que con la quinta del buitre se le quitó la capitanía en una reunión con Ramón Mendoza de Butragueño y de Michel, pero Chendo nunca armó ruido. Él dijo que él era del Real Madrid, era alguien del club y que no iba a armar ruido en contra del Real Madrid. Entonces Marcelo ha hecho algo parecido, no ha armado ningún ruido. Cuando tuvo las suplencias con Solari, que yo creo que ahí es donde empieza a acabar su tumba, pues Marcelo no dijo ni una voz más alta que otra. No hay una declaración altisonante de Marcelo, y perfectamente podría haberla hecho porque era un capitán del Real Madrid, ha sido un capitán del Real Madrid hasta su último día. Así que yo creo que la etapa de Marcelo la podemos calificar de matrícula de honor. Algún momento, algún bajo ha tenido en su rendimiento, pero hace un tiempo sacamos una infografía aquí en Marca de los goles que han venido en defensa por la izquierda del Real Madrid y los goles que han venido en ataque por la izquierda del Real Madrid. Es que no había color de todo lo que te había generado Marcelo en los 10 últimos años. Sí. Además, el tener esa amenaza a nivel ofensivo también acaba hipotecando la capacidad del rival para quedarse al descubierto, para jugar a tumba abierta. Era un jugador que condicionaba absolutamente todo. Estamos hablando demasiado bien de Mourinho, Pablo, así que vamos a ponerle un poquito la nota negativa. Y quizá los peores años de Marcelo, quitando este último tramo, sea más o menos la última temporada de Mourinho, que es cuando ya pues está en la plantilla Coentrao, que a nivel defensivo se dice que es más fiable. Por ahí siempre acompaña que Marcelo puede tener cierto sobrepeso, porque al final su complexión física es un poquito corte Isco, corte Benzema, incluso en algunos tramos de su carrera, tendientes a ser jugadores anchos, pero luego muy ágil. O sea, esto es un poco lo que pueda parecer a simple vista, y sobre todo tenemos la pega de muchas lesiones musculares. En Brasil incluso se llegó a decir, y en algunos partidos incluso a priorizar, poner a Felipe Luis por delante del jugador del Real Madrid. Yo creo que ahí tuvo unos años Valle. Concretamente la temporada 2012-2013 solo juega 19 partidos, y en Champions solo juega 2, que son en fase de grupos, uno contra el Ajax y otro, este le recordará seguro, contra el Manchester City, la remontada mítica 3-2 en la cual marca un golazo con la derecha por la escuadra. Sí. Es muy de Marcelo, además, esto, de hacer cosas que no te esperas, pero bueno, los números de esa temporada ya nos alertaban de que había algo que cambiar, y ahí es cuando quizá llega el método Pintus, el mítico Pintus,
o véase los rehabilitadores del Real Madrid. Y yo diría que ese abrazo cómplice con Carleto Ancelotti, justo después de ganar la 14ª, también va un poco los tiros por cómo Marcelo entiende que ha sido uno de los que ha ayudado tanto él como su cuerpo técnico a levantar su carrera, porque ahí es cuando vemos que, de hecho, en la temporada de la 10ª solo juega la eliminatoria de ida de los octavos. Estaba otra vez en entredicho, otra temporada mala de Marcelo, hay que buscar un lateral izquierdo y de repente en la propia 10ª, en Lisboa, sale en los últimos minutos, revoluciona junto a Isco el partido, en la prórroga acaba incluso marcando un gol y en la siguiente ya vemos que juega 53 partidos, la 14-15, que es la segunda en la primera etapa de Carleto, así que se puede decir que si le decimos de elegir solo un entrenador, seguramente estaría entre el italiano y Zinedine Zidane, que llega después. Sí, pero yo creo que con Mourinho aprende mucho, porque pasa mucho tiempo en el banquillo, Mourinho apuesta mucho por Coentrao, incluso recordarás que alguna vez cambia de banda a Arbeloa porque Marcelo no le termina de convencer en determinados momentos. Él aprende alguna mucho para cubrir a Messi incluso. Claro, él aprende mucho con Mourinho y entiende muchas cosas del fútbol y luego es verdad que en aquella temporada, la primera de Ancelotti en el banquillo, es un poco extraña porque no termina de encontrar regularidad. Es cierto que por ejemplo, se me viene a la cabeza, él es suplente en la ida en la ida de las semifinales de la Champions contra el Bayern. Y Fabio Coentrao le mete una asistencia muy buena a Karim Benzema, con lo cual ese año de Fabio Coentrao es que es muy bueno, es que Fabio Coentrao es muy buen futbolista, lo que pasa es que luego al final la vida te acaba llevando por los derroteros que ella elige, pero Fabio Coentrao es muy buen futbolista y Marcelo, es verdad que, mira, antes has dicho que me ibas a preguntar por su mejor partido y yo no sé si es su mejor partido, pero yo recuerdo como uno de los momentos más marcelísticos el abrazo que se da con Isco antes de salir al terreno de juego, que justo han terminado los dos contratos a la vez y yo el otro día ponía una foto en Twitter como diciendo que se iba una orejona de la 10ª, y también el momento en el que le agarra la cabeza Bale a Marcelo después de marcar Marcelo el tercer gol del partido en Lisboa, como diciendo, ya lo tenemos, ya lo hemos hecho, después de que Bale marcara el segundo. Con lo cual yo creo que a partir de entonces la 10ª también es ese punto de inflexión. Luego llega el momento Rafa Benítez, que también es un entrenador un poquito más táctico, pero luego ya después de que se vaya Rafa Benítez, con Zinedine Zidane es que se desata, es que la Champions que hace Marcelo en la temporada que termina en Cardiff es la mejor Champions que le he visto en lateral izquierdo jamás en mi santa vida, y la Champions posterior que hace luego en el Estadio Santiago Bernabéu, donde es clave contra el Bayern remontando en esa temporada, y luego en la siguiente donde es fundamental en el partido contra el Atlético de Madrid también asistiendo y metiendo mucho por las bandas, luego contra el PSG asistiendo y marcando, metiéndose mucho por el carril izquierdo cuando sale también Asensio. No sé, es que son esos 3 años de Marcelo son el prime de un futbolista como él, y al final eso es mucho decir, porque esa temporada también hace muchas asistencias, hace unos números bárbaros. El Real Madrid aquel año tenía 3 laterales derechos y ninguno izquierdo, o sea, solo tenía uno izquierdo que era él, porque Coentrao ya sí que estaba, yo creo que fuera de la dinámica, con lo cual al final hay que ponderar muchísimo a Marcelo. Y si a mí me preguntas por la importancia de los jugadores, es verdad que podemos colocar a Cristiano Ronaldo como el más importante, yo creo que luego a Sergio Ramos por los goles que ha hecho, y seguramente yo después te colocaría a Marcelo incluso por delante de Luka Modric, porque a mí es que lo que hacía Marcelo de sacar a la gente de zona, de meter a los jugadores en otro sitio, de dar asistencias, pases inverosímiles, esa combinación que tenía muchas veces en el costado izquierdo con Cristiano o con Kroos en ese perfil, o cuando se metía por allí Benzema, son cosas que solo ha sabido hacer Marcelo y que han sido brillantes del 12. Incluso se puede decir que Marcelo es un jugador de intangibles, porque todo esto estamos tratando de explicar una cosa que no se puede explicar. Muchas veces el Bernabéu empezaba minuto 60, vas perdiendo 2-0, me lo invento, contra el Deportivo de La Coruña de turno, y de repente vemos que Marcelo se empieza a transformar, es de los que te levanta del asiento, que contagia al Bernabéu. Siempre de la atmósfera de remontadas del Bernabéu, siempre ha habido jugadores que han tenido esa facilidad para hacer creer en cosas que parecían imposibles o casi imposibles, y Marcelo yo creo que ha liderado este barco. Luka Modric es un jugador que ahora mismo se ve que incluso con sus limitaciones es otro capaz de sacarse una jugada de la nada que a nadie se le ocurriría, como la del Paris Saint-Germain, de conducir, o como la de sacar al exterior. Bueno, pues Marcelo te tiraba una ruleta, te tiraba un autopase, te tiraba un caño, y lo voy a hilar esto precisamente con el mejor partido que yo lo recuerdo. Habría que recuperarle, porque a lo mejor si ya nos ponemos muy panenquitas, a lo mejor hay algún partido que lo haya hecho mejor, pero de decir
Aquí acaba de pasar algo que no ha entendido nadie. Yo recuerdo la eliminatoria de 2016-2017 contra el Bayern, que acaba ganando el Real Madrid en el Bernabéu. Y además es que esto es muy curioso, porque yo estaba en Múnich. Yo vi ese partido en Múnich, en un bar lleno de aficionados del Bayern, y creo que marca Cristiano Ronaldo el primer gol de la prórroga, porque marca 2 el Real Madrid. Bueno, marca los 2 Cristiano Ronaldo, de hecho. Sí. En el primero era la sensación de silencio absoluto, todo el mundo callado, y después hay una jugada de Marcelo que tira un autopase que se le acaba regalando a Cristiano Ronaldo, y la sensación ya es de run, de rabia, de decir, no podemos competir contra esto, así que yo me quedaría particularmente con ese partido icónico de Marcelo. Sí, sí, vamos, yo también. Yo te he dicho un poco lo de la décima, pues yo tengo esa imagen muy guardada, ¿no? El Real Madrid perdiendo, el Real Madrid se ha batido y Marcelo sale al campo y empieza a pedir balones, igual que Isco. Es que para jugar en el Real Madrid hay que tener algo diferente. Hay muchos jugadores muy buenos que han pasado y, por ejemplo, ahora se está hablando de que Asensio se puede ir y Asensio es un futbolista excelente y ya está, y no pasa nada, igual que Ødegaard. Ødegaard es un jugador excelente, pero yo creo que no vale para jugar en el Real Madrid, sin dudar de su calidad. Pero para jugar en el Real Madrid tienes que aceptar que cuando vas perdiendo tienes que pedir la pelota, que aquí no vale esconderse, que no vale echarse para atrás, y eso lo tienen algunos. Hay otros que no lo tienen, y Marcelo lo ha tenido. Marcelo ha salido, ha ido perdiendo el Real Madrid y ha pedido la pelota. Yo me acuerdo un partido de Copa contra el Málaga, que el Real Madrid perdía 0-2, terminó ganando el Real Madrid, y aquel día Marcelo también es muy importante porque también hace un par de centros que hacen que el equipo tenga más oportunidades, y al final es de esos jugadores que le han pedido, y ese día pues, es una absoluta barbaridad ese partido. Lo vi hace poco, además, porque me tocó sacar sonidos para la radio, para un reportaje, y lo estuve viendo, y esa jugada es una barbaridad. Y luego el año siguiente en Múnich también hace un control que le meten un pase de 60 metros y él coge la pelota, la pone en el piso y hace un control de fútbol sala que es que insisto, yo creo que me cuesta, así me pongo muy, muy, muy estricto, pues evidentemente Marcelo ha tenido muchas lagunas defensivas en muchos momentos de su carrera, pero creo que lo que ha aportado en ataque es tan grande que es difícil que yo me ponga ahora a sacarle cosas negativas a Marcelo. Sí, al final, como ahora mismo con Trent Alexander-Arnold, no puedes estar en todos los sitios. Si estás generando ventajas por dentro o poniendo centros desde línea de fondo, no te va a dar tiempo a volver, porque la omnipresencia es algo que pocos jugadores tienen, y Marcelo es un jugador que se tenía que dosificar un poquito más, pero porque sabía cuándo era el momento de terminar mordiendo al rival. Así que, bueno, hasta aquí nuestro repaso de Marcelo. 11 temporadas, 556 partidos, 41 goles, 103 asistencias. Yo creo que hay pocos jugadores, ya no digo laterales, futbolistas en general, en un equipo puntero que puedan ostentar estos números. Así que te agradezco enormemente, Pablo, que te hayas pasado por aquí para ilustrarnos, para recordar momentos bonitos y para tratar de ponerle la descripción a una cosa que, como hemos dicho antes, es difícil de explicar si no lo has visto. Sí, es una cosa fuera de lo normal. Una última reflexión, Iñaki. Marcelo ha sido un futbolista que en un momento determinado quiso salir del Real Madrid. El Madrid quiso que a lo mejor saliera o que pudiera salir. Él se quiso quedar en el Real Madrid, entre otras cosas, para tener pasaporte de comunitario, y al final le ha acabado saliendo muy bien la cosa. Hay que quedarse con eso, con que Marcelo es una leyenda del Real Madrid. Estos últimos años yo creo que van a pasar a la historia como que la gente no se va a acordar de Marcelo, y se va a acordar quizás en algo positivo, y que esa despedida de Marcelo cree también un precedente para el resto de jugadores que se vayan yendo, que por cierto, Marcelo todavía no se ha despedido, se tiene que despedir en una rueda de prensa que creo que dijo Quirante que va a ser la próxima semana, así que estaremos muy pendientes, porque desde luego que lo que han sido estos años de Marcelo, para mí, insisto, han sido sublimes. Sí, esta será la despedida oficial, pero yo creo que la celebración de la 14ª en el Bernabéu, cuando se pone de rodillas con la Copa de Europa al lado, yo creo que ese será el momento que recordemos como el adiós de Marcelo. Ya se le vio después de la final, hay una entrevista con los compañeros de Movistar Plus que dice, es una sensación muy extraña, no puedo explicar lo que siento, ya por ahí nos olíamos lo que iba a acabar pasando, pero bueno, nos acabamos encontrando con que Marcelo realmente lo que ha terminado haciendo es irse por todo lo alto, levantando una Champions. Ya en su momento parecía que Sergio Ramos le tuvo que ceder el testigo, entre comillas, tuvo que llevarle a Cibeles, porque parecía que Marcelo ya no iba a poder levantar ninguna Champions, y de repente nos vemos con que Sergio Ramos se marcha y con que el Real Madrid gana una Champions y una Liga casi contra todo pronóstico esta temporada, que yo creo que, aunque no hayan sido los mejores partidos de Marcelo, ha sido el colofón a su carrera. Así que hasta aquí nuestro vídeo.
dejarnos en comentarios lo que os parece a vosotros que ha sido Marcelo. Una definición, atreveros a definir con palabras esto de Marcelo. Creo que es un ejercicio bastante complicado, por ahí os leemos y seguro que Pablo Parra se apunta y se atreve a pasarse. Esperemos que no para despedir a otro jugador del Real Madrid o algún jugador mítico de la Liga Española, que sea para un momento un poquito menos emotivo, pero que al fin y al cabo nos encontremos por aquí de nuevo para hablar de alguno de estos futbolistas que tanto disfrutamos. Un abrazo, Pablo. Un abrazo y cuando quieras, Iñaki. Y un abrazo a todos. Ya sabéis que os leemos en la cajita de comentarios. Os dejaremos por ahí también el enlace al Twitter de Pablo. Y nos seguimos viendo por aquí, por el canal de Editorial Puskás.